El primer problema de la policía es que tan solo son seres humanos. No pueden saberlo todo. Por ejemplo, cuando se enfrentan con versiones opuestas de un mismo hecho, no pueden saber quién les está diciendo realmente la verdad. Y como solo son humanos, los oficiales, al igual que todos nosotros, no quieren pasar la vergüenza de admitir que cometieron algún tipo de error, especialmente si se trata de un asunto tan serio que podría ocasionar una demanda en su contra. Y es que ni siquiera les gusta admitirlo a sí mismos, y es por eso que los oficiales, al igual que los demás seres humanos, están sujetos a un poderoso fenómeno que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. Esto significa que después de que hayan llegado a una conclusión, especialmente si es una conclusión que han anunciado públicamente, es muy difícil para ellos admitir que tal vez hayan cometido un terrible error. Y es mucho más fácil y más cómodo para ellos convencerse a sí mismos de que no cometieron ninguno y que sus acusaciones iniciales fueron las correctas. Sus recuerdos cooperarán gustosamente en ese esfuerzo. Incluso si no son conscientes de cómo está sucediendo, pueden recordar detalles inexistentes que coincidan y corroboren la historia que ya comenzaron a convencerse a sí mismos como verdadera. Pero el hecho de que sean solo humanos es uno de dos problemas. El otro problema es que están trabajando dentro de un sistema legal que es altamente imperfecto. La trágica muerte de Lucía Vivar conmocionó en 2017 a todo un país. La pequeña de 3 años desaparecía la noche del 26 de julio cuando estaba jugando con sus primos en la terraza del bar La Estación en Pizarra, en la provincia de Málaga. Cuando sus padres salieron para buscarla en torno a las 11:30 de la noche, no la encontraban. Según la disparatada versión oficial, la pequeña caminó desorientada 4 kilómetros hasta que se quedó dormida en la vía del tren, y que el desenlace fue un fatal accidente. En el día de hoy, para este reportaje, vamos a contar con Miriam Moya, experta forense que está trabajando y estudiando este caso. Miriam comenta en una entrevista realizada para nuestro canal que la evidencia forense 100% indica que lo de la pequeña Lucía Vivar no fue un accidente. Y bueno, Lucía Vivar es un caso que francamente es tan terrible, obviamente por el desenlace que tiene de la muerte de una niña de 3 años, pero es tan injusto porque a día de hoy no se ha hecho justicia la que realmente se debería haber hecho y haber encontrado al culpable o los culpables, eso por ahí. Para ti, el caso de Lucía Vivar no es un accidente. No, absolutamente 100% la evidencia forense te dice que no es un accidente. 100%. 100%. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la escena, o sea, yo te la puedo explicar en el sentido de, tú ves una escena y has reconstruido tantos accidentes, sabes perfectamente que esto no es un accidente. ¿Por qué? Porque tienes una trayectoria, los cuerpos tienen una trayectoria, eso solamente lo dice la ley física, ¿no? Las leyes del movimiento, la dinámica, y no hay trayectoria. Encuentran un cuerpo a 4 kilómetros 280 metros de donde desaparece, ¿sí? En la caja de la vía, entre los rieles de la vía del tren. Está tumbada, acostada, no tiene ningún rastro, los zapatos puestos, la ropa puesta, ningún desgarro, solamente tiene un traumatismo cráneoencefálico en su parte posterior izquierda y un poquito de sangre debajo de esa cabeza. 95 centímetros de talla, 11 kilos de peso, y te golpea un tren de 131 toneladas y media, 80 kilómetros por hora. Pero eso, ¿quién se lo cree? Es que no tienes que ser experto forense en nada. O sea, solo utilizar el sentido común. Entonces esa escena es, bueno, es obviamente un homicidio disfrazado de accidente. También en este reportaje vamos a contar con la participación de un detective privado de la familia de Lucía Vivar, que presentábamos en nuestra entrevista bajo el seudónimo de Daniel. Lo primero, podemos como... O sea, ¿por qué no podemos saber quién eres? Bueno, pues el motivo es simplemente la discreción y ten en cuenta que ahora mismo se están realizando gestiones informativas sobre el asunto todavía
en las cuales estoy participando como amigo de la familia. Y bueno, pues estamos haciendo gestiones informativas, como te digo, sobre el terreno, y no aporta nada el tema de que de momento se conozca la identidad de los participantes en esas gestiones. Ok. Ujú. Pero tú eres un detective privado, o sea, y también eres criminólogo. Sí, yo tengo ambas titulaciones, experto en criminalidad y seguridad pública y privada y detective privado. Claro. Ujú. ¿Y cuándo y cómo empezaste tú en la investigación del caso de la pequeña Lucía Vivar? Pues mira, yo concretamente tomo contacto con la familia a través de un conocido común, casi año y medio, casi 2 años después de que ocurriera lo hecho. Ujú. Es decir, que llevo trabajando en el asunto desde ahora va a ser unos 4 años. Según varios investigadores particulares, el caso de Lucía Vivar tuvo al menos 10 errores que vamos a comentar por aquí en este reportaje y sus fatales consecuencias. El primer error es que la Guardia Civil contacta directamente o a través de vigilantes de seguridad de Adif con el Centro de Control de Sevilla a la 1 de la mañana para que revise las cámaras de la estación de Pizarra de 10:30 a 11:30. Es decir, se ordena buscar en una franja horaria en la que Lucía aún no había desaparecido, ya que lo hizo más tarde de las 11:30. Y luego se supo que cuando Lucía pasa por delante de la cámara eran concretamente las 11:34, cuando la revisión de las cámaras era de 10:30 a 11:30. La primera y fundamental consecuencia de este error es que nadie visualiza el momento en el que Lucía es detectada por las cámaras hasta varios días después, por lo que no hay posibilidad de reacción en tiempo real. La segunda es que no se busca en la dirección correcta ni por la vía del tren de forma ordenada y exhaustiva, ya que no se ve durante toda la búsqueda esas imágenes donde aparece Lucía. Y la tercera es que si se hubiese buscado a la hora correcta, se habría detectado a Lucía probablemente, se habría recorrido la vía entre Pizarra y Álora, si hubiese llegado al punto donde apareció la niña antes de que pasara el tren. Pero, ¿estaría allí Lucía? El segundo error es que el capitán jefe de la policía de Coín se incorpora a la zona sobre las 3 de la mañana, más de 3 horas después de la desaparición de Lucía, y este asume directamente el mando de las operaciones. Ante la petición de los padres de Lucía de que se aumente el número de efectivos de la Guardia Civil y haciéndole saber al capitán de su temor a que su hija hubiese sido raptada, este les pide que no creen alarma social. Esto nos lleva a los años 90 con el caso Alcácer, donde José Luis Corcuera, ministro de Interior, le decía a Fernando García Mediano, el padre de Miriam, váyase a casa a llorar a su hija. Según este segundo error, se dice que no se incrementa el número de unidades de la Guardia Civil que se encontraban de servicio en localidades cercanas que estaban disponibles de forma casi inmediata para sumarse a la búsqueda. Tampoco se da orden a ninguna unidad de la Guardia Civil que recorra la vía entre la estación de Pizarra y al menos las estaciones más cercanas de la Aljaima y de Cártama y también la de Álora. Y tampoco se establecen controles de carretera en las cercanías ya que al parecer en ningún momento contempla este mando que la niña haya podido ser raptada y trasladada por terceras personas fuera de la zona en donde desapareció. Y la consecuencia de este error es que la ausencia de celo e iniciativa policial y operativa en esos primeros momentos aumentó por acción u omisión las posibilidades de fracaso del propio operativo de búsqueda. El tercer error comenta que inexplicablemente a las 5 de la mañana se da orden a la Guardia Civil de interrumpir la búsqueda y las unidades que habían participando en la misma, y así retiran sus bases, al parecer con la idea de reanudar los servicios por la mañana. Esta circunstancia resulta inaudita, ya que en ese momento se estaba buscando a una niña de 3 años. Concretamente se está buscando a una pequeña de 3 años, pues salvo que hubiera unas condiciones climatológicas terribles o hubiera peligro para terceros o hubiera peligro para la propia fuerza actuante, no cabe en cabeza humana que esta búsqueda así como así se paralice
a espera de no sabemos qué. O sea, pero no se sabe el por qué, o sea, no dieron ninguna explicación a eso. No sabemos. Supongo que las unidades que participaban en ese momento recibieron la orden de cesar la búsqueda a las 5 de la mañana, como así fue, a la espera, suponemos, de que amaneciera. Más fíjate la importancia de este tema. Si se hubiera seguido buscando y se hubiera ordenado la búsqueda y algún grupo de participantes o bien de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado o los propios vecinos hubieran seguido buscando, imagínate que hubieran llegado al punto donde luego apareció la niña y allí no hubiera nada. Se les caía un poco el montaje a estos presuntos autores del tema. La consecuencia de esta decisión es que se paraliza totalmente la búsqueda de un plumazo y se reduce a mínimos la posibilidad de haber encontrado a Lucía antes de que pasara ese tren. Aunque se aseguró a la familia que los trenes no iban a circular y estando el Centro de Control de Seguridad ADIF de Santa Justa a la espera de que se le ordene por parte de la autoridad competente la anulación de salida de los trenes, esta orden nunca llega. Esto como queda demostrado en las grabaciones de las conversaciones entre el Centro de Control de Tráfico y el Centro de Control de Seguridad aportadas al juzgado. Mira, que he visto una cosa y voy a ir a reconocerlo en un punto que estoy parado en 158, 800. He visto un punto y voy a mirarlo, 158, 800, ¿de acuerdo? Venga, ahora te llamo, ¿vale? Sí, dígame. Mire, soy el maquinista de 2350. Me pidió permiso para ver un bulto que encontré en la vía y es una niña, Es la niña. ¿Cómo está? ¿La niña la tienes tú? No, la niña está muerta, Es que cuando kilómetros que no has dicho. Y la consecuencia es que, aunque se tiene constancia de que puede haber personas por la vía y la pequeña Lucía no ha aparecido aún, la orden de interrumpir la salida nunca llegó y el tren salió de Málaga puntualmente a las 6:03 de la mañana. Minutos antes de emprender la marcha, el maquinista del primer tren de la mañana recibe el siguiente mensaje desde el centro de control de Renfe. La circulación marcha a la vista implica ir a reducida velocidad para poder frenar o reaccionar ante la presencia de obstáculos o desperfectos en la vía o la presencia de personas o animales. Pero no se da la orden de marcha a la vista más que por la estación de Pizarra y no por el resto del recorrido, por lo que el maquinista, una vez rebasada la estación, retoma la velocidad habitual en torno a los 70 y 80 km por hora. Y el cuerpo de la niña, el cuerpo de Lucía, acurrucada en esa posición, la anchura es menor de 25 centímetros, es decir, que otra vez hay un dato científico que nos dice que si la niña no se mueve de la posición en la que se encuentra, el tren pasa por encima y no la toca. Abundando en esta hipótesis, tenemos que decir además que ha quedado demostrado que el tren pasa 2 veces por encima de la niña. 2 veces. Y sin embargo, el cuerpo está en la misma posición siempre. Solo hay que ver un poco cuáles son los efectos de atropello y arrollamiento de personas y animales en cualquier tren, y ninguno de ellos va a aparecer en una postura de defensa acurrucada después de haber recibido un golpe. Entonces ahí ya tenemos 2 datos científicos, el del estudio forense y el del estudio sobre las condiciones, la situación física del tren con respecto a la carrocería y la posición del cuerpo, pues que nos abundamos en que la niña no la tocó el tren. La consecuencia es que cuando llega al punto en el que se encuentra Lucía, el tren va tan rápido que el maquinista solo puede reconocer un bulto en la vía y por supuesto no frena y pasa por encima dirección Álora. A la vuelta dirección Pizarra ya de día y la velocidad habitual no marcha a la vista porque no se le ha ordenado así. El maquinista reconoce que se trata de una persona y aunque frena, vuelve a pasar por encima del cuerpo parándose 100 metros más allá. Con el cuerpo de Lucía todavía en la vía del tren y antes de que se inicie ninguna investigación, el capitán de la Guardia Civil
que se encuentra en el lugar del hallazgo, declara a varios medios de comunicación, entre otras cosas, que probablemente el tren había atropellado a la niña. La consecuencia es que inexplicablemente esta teoría del accidente empieza a tomar mucha fuerza, y sin que se aporten pruebas definitivas que la avalen, se convierte en la verdad oficial que aún persiste a día de hoy. En la práctica nunca se siguió de forma seria y oficial otra línea de investigación como sería de esperar en cumplimiento de la propia ley de enjuiciamiento criminal y del sentido común. Y este caso es 100% homicidio, porque tenemos que pensar que está colocado un cuerpo entre las vías para que sea, ¿no? O sea, te engañemos y digamos que pues, ha sido un accidente. ¿Es posible que esto ocurra en este país y sigamos casi 6 años después diciendo que sí? Porque esos padres no paran de luchar y de recurrir y de tal, pero a día de hoy no hay otra respuesta que diga, vale, pues vamos a empezar a investigar otra cosa, otro camino, otra vía. ¿No lo hay? Cuando llegan al lugar de los hechos, la autoridad judicial y la médico forense para el examen y posterior levantamiento del cuerpo no se le toma la temperatura al cuerpo de Lucía en el lugar donde es encontrada, lo cual es indispensable para determinar correctamente la data de muerte, es decir, la hora en la que la pequeña falleció. El no realizar esta toma de temperatura denota que la teoría del accidente quizás ya en aquellos primeros momentos se había hecho muy fuerte entre las autoridades y no daba importancia a la toma de temperatura del cuerpo en el lugar del hallazgo, como sería obligatorio y de gran importancia si se pensase en una posible muerte homicida. La consecuencia es que la ausencia de datos científicos por no haberse tomado la temperatura del cuerpo en el momento y lugar oportuno permitía a los investigadores posteriormente elucubrar sobre la hora de muerte, hasta llegar a afirmar que probablemente Lucía fue atropellada por el tren y por tanto murió en ese mismo momento. Cuando hay otros forenses que afirman que la hora de muerte de la pequeña Lucía Vivar, según varias indagaciones, es de 1 o varias horas antes de que ese tren pasase. Pero es que claro, eso es tan difícil porque la misma forense cuando llega el cuerpo de Lucía no le toma la temperatura, porque dice que, como bien dice su padre Antonio, que es muy y Almudena también lo ha dicho en el documental ese que hablábamos, que es su madre, que es muy desagradable. No, desagradable no, es que es tu trabajo, obviamente es muy desagradable. A mí mi trabajo es muy desagradable en muchas ocasiones y en muchas situaciones y casi siempre, pero es que es mi trabajo y tú tienes que ser un profesional. Y si claro, ya empezamos a romper esa manera de poder explicar esas evidencias, no estás recogiendo evidencia. Si no le has medido la temperatura corporal en el momento en que se encuentra en la cena, pues ya está, ya después ¿cómo la vas a medir? Puedes estimarla, pero no tienes la evidencia forense de la medida en el lugar donde se encuentre a la hora que se encuentra. Claro, eso depende de la temperatura, o sea, del clima que hacía, que estamos hablando de un 27 de julio en Málaga, o sea, en Pizarra, hacía calor. Son muchas las cosas que aquí se pasan por alto y la justicia la admite, porque la admite como válida. En la autopsia realizada por los médicos forenses se afirma que la causa de la muerte es compatible con un golpe producido por el tren. Pero los forenses pasan por alto la presencia de alimentos reconocibles en el estómago de Lucía, ingeridos sobre las 10:30 horas, es decir, más de 9 horas después de la supuesta hora de la muerte, cuando es atropellada por el tren sobre las 6:55 de la mañana. Esto por sí solo evidencia que Lucía murió antes. Se ignora también el hecho de que en el cuerpo de Lucía y en lugar de la aparición del cuerpo hay ausencia casi total de sangre, lo que demuestra sin lugar a dudas que Lucía no murió allí. El estado general del cuerpo de Lucía tenía ausencia de grandes traumatismos ni desmembramientos y sin señal alguna de arrollamiento, así como la propia posición en la que aparece en el centro de la vía. Tampoco llama la atención de los forenses cuando precisamente estos datos y evidencias son los que prueban científicamente que el tren nunca tocó ni mucho menos arrolló a la pequeña. Esto también es avalado por el hecho de que las mediaciones realizadas entre los bajos del tren y el lecho de la vía demostraban que era imposible que la niña en la vía, en la posición que apareció, fuese tocada por la máquina.
Estos inexplicables errores de apreciación, omisión de estudio y análisis de distintas circunstancias del caso tienen como consecuencia inmediata que no se estudien otras posibles causas de la muerte, y que increíblemente la teoría del accidente tome ya la categoría de verdad absoluta y oficial. Las conclusiones del informe emitido por el Dr. Frontela y otros especialistas a instancias de la familia ponían en duda la versión oficial del accidente y eran ignorados por el juzgado, a pesar de que estos estaban basados en evidencias científicas. También se denegaba la práctica de otras diligencias propuestas por la familia, una de ellas quizás la más importante y que muy posiblemente hubiera aportado mucha luz a este caso, que fue la de la triangulación de los teléfonos, para comprobar si algún terminal telefónico estuviese detectado en la zona de la estación a la hora en la que desapareció Lucía y después en las inmediaciones del lugar donde apareció el cuerpo. Desde el principio y durante toda la instrucción, la hipótesis criminal, es decir, la que contempla la posible participación de terceras personas en la muerte de la pequeña, es de hecho discriminada y apartada de la investigación, en beneficio de la verdad oficial del accidente. La consecuencia de esta forma de diligencia de la investigación por parte del juzgado impedía así el hecho de cualquier aportación de pruebas e indicios que fueran en contra de la teoría oficial. Y el décimo y seguramente no el último error es que en junio del año 2018 el juzgado de instrucción número 10 acordaba el archivo provisional y más tarde el definitivo de la causa por la muerte de Lucía Vivar. En el auto se afirmaba que no existían indicios de que en la desaparición de la menor y en la muerte de la misma hubieran intervenido terceras personas, y en otra parte del auto se afirmaba también que no era posible dar una explicación de cómo pudo llegar la menor al lugar del fallecimiento, si fue andando por las vías del tren o bien de otra forma, pero lo cierto es que no existía indicio alguno de que terceras personas la hubieran llevado allí. Como consecuencia directa e inmediata del auto cesan las pesquisas, investigaciones y diligencias por parte del juzgado y policía judicial. A partir de ese momento queda la familia sin el auxilio de las autoridades. Y varios años después es la familia por sus propios medios, con la ayuda de profesionales independientes y con el apoyo de centenares y no miles de personas, la que sigue luchando por esclarecer la verdad. Pero solo la aparición de indicios suficientes de criminalidad o pruebas que demuestren la imposibilidad de que fuese un accidente permitirían la reapertura del caso y el reinicio de las investigaciones oficiales. Porque si tú lees un informe técnico no deja puertas abiertas. Puede ser, probablemente. Ellos dicen, no, caminó 4 kilómetros 280 metros hasta que se para cansadita. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué evidencia forense? No, esa es tu idea que me estás plasmando en el informe porque no encuentras otra evidencia. Y esto es lo único que ha pasado aquí. Claro, también es que eso de que la niña hizo ese arduo recorrido... se siguen preguntando también los padres o sea, la niña tiene solo una lesión en sus rodillas y casi inexistentes en brazos y piernas, diciendo que andando por ese recorrido se hubiera caído y hubiera tenido más lesiones, ¿no? Por supuesto, eso al 100%, porque yo he andado y he salido con lesiones en los zapatos, o sea, en los pies de las zapatillas, y ella no tenía nada apenas. Lo que la sitúa en la vía y por lo que la sitúa la fuerza instructora es porque ella tiene grasa compatible con la vía. Sabes que, bueno, todo se engrasa para que los rieles pase bien y tal, y tiene unas máquinas que también lanza esa grasa para que, bueno, continúe, bueno, ferroviariamente perfecto la circulación. Pero eso es lo único que te dice, que sí estaba en las vías, claro, si es que las has visto en las cámaras, cómo iba hacia las vías del tren. Eso no quiere decir que haya recorrido 4 kilómetros 280 metros, sola y de noche, con una luna casi nueva, porque 3 días antes hubo luna nueva. Es que era inexistente, es que no había luz. Es que si tú lo caminas, aquello da realmente miedo a una persona adulta. ¿Cómo va a caminar una niña cuando sabe? Pues los niños son niños, pero no son tontos. Tiene 3 años, pero sabe que sus padres iban en dirección contraria. ¿Cómo es posible que camine sola 4 kilómetros 280 metros hacia la oscuridad? Pues es que... ¿Tú lo probaste? O sea, hacer lo que es el camino, ese recorrido. Sí, además tenemos dentro de la instrucción
En las casas colindantes, una a 300 metros, la cual escuchó ruidos. Otra también escuchó ruido. Saltó la alarma del coche. Estamos hablando de a 300 metros donde aparece el cuerpo de Lucía, sobre las 5 de la mañana. Y que quede claro que donde aparece el cuerpo te tienes que conocer muy bien la zona, ser de Pizarra, de allí. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde hay una explanada y una carretera, un camino que baja hacia la vía del tren y otro por aquí, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero en O sea, muchos... es un camino fácil para salir, ¿no? O sea, para y escapar, entrar, por así decirlo. exactamente, entrar, soltar un cuerpo, irse, es perfecto. Es que salía como informaciones de que ningún vecino reconocía haber visto ni escuchado nada, salvo una mujer que a las 5 de la madrugada dice y asegura que escuchó oír ruidos extraños como cuando alguien pisa una botella de plástico, y aparte que la alarma de su coche comenzó a sonar y que los perros se pusieron a ladrar. Sí, hay varios, no es solo ese uno de los casos en el que intervienen posibles testigos de cosas extrañas. Concretamente al que tú te refieres, es una familia que vive a unos 400 metros del lugar donde apareció Lucía, un lugar cercano a la vía, y sí que aquella noche calurosa están con la ventana abierta, aunque están durmiendo, y en un momento dado, en torno a las 5 de la mañana, una cosa así, escuchan un ruido, llegan a escuchar incluso una voz ronca y les salta la alarma de su vehículo, no sabemos por qué, y ya está. Y lo que pasa es que no le da mayor importancia y es al día siguiente cuando caen en la cuenta de una vez conocen lo que ha pasado, que pudiera tener algún tipo de relación con lo hecho. Esta familia declara la Guardia Civil y esto lo tiene la Guardia Civil. Bueno, lo tiene juzgado, como tiene que ser, porque se le toma declaración en los primeros momentos. Hay más casos. Hay una persona que va conduciendo su vehículo y ve que justamente en el sitio de acceso al lugar donde, en la carretera, el lugar donde aparece Lucía, este sitio, este punto kilométrico, kilómetro 3 de la carretera 70-77, lleva un coche delante y de pronto tiene que frenar bruscamente porque este coche se mete a la derecha justamente para la zona esa, a esa hora, 5 de la mañana. Incluso le dice a la Guardia Civil cuál es el modelo del vehículo. Posteriormente, incluso, esta persona cree reconocer ese vehículo en la zona. En esta charla con el detective mencionamos varias veces el tema del chupete de la pequeña, ya que era una de las cosas que nunca quedaba clara por la prensa y los medios qué es lo que había pasado con ese chupete. O sea, ¿cuándo aparece el chupete de la niña? Y, o sea, ¿en realidad llevaban como bastante rato buscándola o fue casi al inicio que se encuentra ese chupete? Pues mira, se ha constatado que el chupete lo encuentra una persona aproximadamente 45 minutos después de que la niña desapareciera y se iniciara la búsqueda. 45 metros después. Y aparece debajo de un banco de la estación, en la parte del andén, en un lugar perfectamente visible. Y aquí tenemos que tener en cuenta una particularidad, que está constatada también. Que cuando aparece ese chupete ahí, 45 minutos después, que lo ve una persona que se acaba de incorporar a la búsqueda, por ahí han pasado ya, pues, varias decenas de personas en ambas direcciones buscando a la niña, porque está a escasos metros del mar. Y nadie lo ha visto. Y ahora llega este hombre, pasa por allí la primera vez, y algo que no han visto decenas de personas estando por allí cerca y pasando por allí, él sí lo ve. Aparte hay otro dato muy concreto, también constatado, y es que justo al lado del banco donde aparece el chupete hay una máquina expendedora de billetes que tenía una corredera bajada y que minutos antes se habían concentrado allí los familiares y varias personas intentando echar abajo esa corredera para ver
y la niña de alguna manera es que se había metido ahí dentro. Claro, y la habían forzado, ¿no? Incluso. Claro, estaban forzándola con idea, pero que esto está a medio metro del banco. Que no, o sea, no estaba como muy claro dónde se encontró el chupete, o algunas noticias decían que alguien lo había encontrado el perro, otro que lo había encontrado la madre. ¿Qué pasó realmente con el chupete o dónde estaba? Pues te explico. Sabemos que el bar de la estación, ¿no? Está delante, donde tienen los veladores, las mesas, las sillas, y detrás es justo la estación, ¿no? El bar es como la caseta que separa la Sí, parte sí. de delante donde se sientan a la parte de atrás, que es la estación, que tiene acceso directo. Vale. Bueno, pues tú cuando entras en el lado de la estación, justo por delante de lo que es el bar de la estación, donde ellos estaban sentados aquella fatídica noche, tienes un banco. A ver, te sitúo. Si Lucía se le ve en el vídeo correr hacia la izquierda, que es hacia la vía del tren y hacia la oscuridad, este banco está hacia la derecha. Y hay un banco y al lado una máquina expendedora de billetes, la cual tenía una cancela de estas que se cierra, porque ya era ya estaba cerrado, ya no iban a pasar trenes y demás, y aquello se cerró, y tenía como una especie de persiana de esta metálica, la cual estaba cerrada, que de hecho ellos buscaron por allí. Cuando ella desaparece sobre las 23:30, aparece en el vídeo a las 23:34, y ellos corren y buscan, ¿no?, el dispositivo, su familia, ellos, porque después hubo cientos de personas buscando, justo en ese banco que está a esa derecha, y justo en esa máquina que te digo que está pegado el banco, incluso lo levantaron, lo forzaron, para ver si la niña hubiera entrado por ahí, estaba allí escondida o cualquier cosa. Porque claro, esa persiana podía haberse cerrado después de que la niña pasara, es que no lo sabemos. Entonces ellos la intentaron forzar y no vieron en ningún momento el chupete. El chupete lo encuentra casualmente, que como siempre digo, yo no creo en las casualidades, no por implicar a la persona que lo encuentra, sino porque el chupete casualmente es colocado allí, justo en el lado contrario a donde corre Lucía, que corre en la otra dirección. Y, o sea, la persona que encontró ese chupete, ¿se investigó a ese señor o se supo quién era? Bueno, la persona que encontró el chupete es una persona que reside en el extranjero, pero tiene casa allí. De hecho, se une a la búsqueda porque llega a su casa, que está a escasos metros de la estación, y ve el revuelo y se pone a participar y a ayudar. Y a esta persona se le toma declaración inicialmente. Creo que ya estaba en el extranjero y se le hace una videoconferencia o algo así, pero queda constancia judicial de la misma. Y posteriormente, amigos de la familia se han entrevistado con él y, bueno, mantiene la misma versión. Está por la zona y en un momento dado, cuando no ve a nadie cerca, tira el chupete al suelo. Y el primero que pasa por allí es la persona que lo encuentra. Puede ser. Y podría ser, o una hipótesis que se maneja es que hubiera presunta participación de dos personas. Claro, en este caso concreto, si esto fuera verdad, esta hipótesis en la que estamos planteando, alguien tendría que estar con la niña. Si hay otra persona que llega allí, participa en la búsqueda, tanto de las gestiones, para ver lo que se puede hacer, y tira el chupete, pues ya estamos hablando de dos personas. Y otra de las cosas que le preguntábamos al detective de la familia, que una persona en los comentarios de nuestro canal se preguntaba si había algún otro caso de muerte extraña en la zona o alrededores de donde sucedió lo de Lucía. También te quería preguntar si se investigó si había registros de algún otro caso de desaparición de menores por esa zona o alrededores, o aparición de niños o adolescentes que aparecieran en extrañas circunstancias en ese pueblo o alrededores. ¿Se tiene constancia de algo así? A mí lo que me ha llegado es que extraoficialmente aquella misma noche hubo un comentario en el que se nombró a una persona que en su momento, una persona que residía en la zona, que en su momento
había sido acusada o había cumplido condena por temas relacionados con menores. Y se comentó que a ver esta persona dónde se encontraba, etcétera. Hacía tiempo que no lo veían por el pueblo y tal. Pero bueno, una cosa así de forma espontánea y tal. Y luego desconozco, aunque me temo que no se hizo después nada, pues ya que se paró la investigación por detectarse que era un accidente, no se investigó en esa línea. No obstante, lo desconozco al 100%. Es lo único en cuanto a que haya casos parecidos y anteriormente en la zona, a mí no me consta ninguno. El profesor Frontela en un programa con Nacho Abad también menciona otro caso, aunque no dice justo cuál es. La declaración de Frontela era la siguiente. El cloroformo es un tóxico, digámoslo así, o una sustancia volátil. La única forma de saber si a esa niña le hicieron inhalar cloroformo es hacer un análisis toxicológico de sus vísceras. Esa sería la única forma. Pero le voy a explicar una dificultad que tiene el cloroformo. Una niña apareció en un pozo de Punta Umbría muerta. Cuando le hago la autopsia veo una fibra en la boca que no corresponde con su ropa. Al parecer no había ningún signo de muerte. Cuando se hace el estudio toxicológico no hay ningún tóxico. Y entonces, ¿por qué tenía la fibra en la boca? Porque la dieron a respirar algo. Entonces eso me dio la pista de que le habían administrado algo que era volátil, que desaparecería fácilmente. Entonces dije a los químicos que investigasen tóxicos volátiles y se dio con la tecla. La niña había muerto porque le habían dado, en ese caso, éter. Eso pasa con el cloroformo. La única forma hoy día de saber si a la niña le han administrado cloroformo es hacer una exhumación para hacer un estudio toxicológico de sus vísceras y en el Instituto Nacional de Toxicología, por ejemplo, determinar qué tóxicos había en su cuerpo. Se apuntaba la posibilidad de que se tratase del caso de la niña María del Carmen Carretero Gómez, de 9 años, que se encontró muerta en Punta Umbría, en Huelva. Un caso que sucedió en Huelva en el año 1985, una niña que fue encontrada en Huelva en el año 85 y que el hallazgo de una fibra textil fue hallada en el tracto respiratorio del cuerpo. En Huelva también tenemos otro caso, ya que se halló en un pozo el cuerpo de una niña de poco más de un año. El cuerpo de esa niña de algo más de un año había sido encontrado por unos muchachos en un pozo situado en la carretera de Ayamonto a Villablanca, en Huelva. El cuerpo estaba cubierto con una manta y atado con 3 alambres, según las informaciones de la Guardia Civil. Por el crimen de esta niña en Huelva fueron detenidos 3 personas. 3 personas que habían sido detenidas en una ciudad alemana. Siguiendo con el tema de Huelva, hubo 2 niñas desaparecidas y posteriormente encontradas sin vida. Como decíamos, María del Carmen Carretero apareció sin vida en noviembre del año 1985 en Punta Umbría, y el cuerpo de Ana María Jerez Cano fue hallado en abril del año 1991. En plena celebración del carnaval, desaparecía sin dejar rastro el 16 de febrero de 1991 otra niña llamada Ana María Jerez Cano, también de 9 años. Yéndonos a Málaga tenemos el caso del niño Pintor, una desaparición que se produjo el 6 de abril del año 1987. David Guerrero Guevara, de 13 años, desaparecía y desde ese día no hubo ni una sola pista fiable sobre su paradero. También en Málaga, concretamente en Estepona, tenemos el secuestro de Melody Nakachian, de 5 años. Y por último, citando algunos casos, tenemos justamente un caso en Álora. Tenemos el caso de Ana Elente Lorente García, de 20 años, que se produjo el 10 de septiembre del año 2000, que al parecer este caso fue nombrado mientras hacían las labores de búsqueda del caso de Lucía Vivar. Por el crimen de Ana Elena Lorente, cuyo cuerpo fue encontrado en septiembre del año 2000 entre unos cañaverales junto al río Guadalhorce en Álora, fueron condenados a un total de 90 años de prisión, 30 para cada uno de ellos. Los procesados, alias Cartucho, el único procesado que reconoció la participación en el robo y la agresión sexual, así como alias Carapelo y Ana Gema, que negaron los hechos. Prosiguiendo con la búsqueda, he encontrado una noticia del año 2007 de que era detenido en Álora el encargado de la radio local por abuso a menores.
La Guardia Civil detenía en Álora, en Málaga, a Enrique, de 64 años, que se encargaba de la radio municipal por presunto abuso, y en los medios sospechaban que podría haber abuso de al menos 8 niñas de entre 8 y 12 años. También en el año 2006 la Fiscalía pedía 18 años para un hombre que había agredido, robado y violado a una joven en Álora. Y por aquí mi reportaje sobre el caso de la pequeña Lucía Vivar, con partes de las entrevistas que habíamos realizado a la experta forense Miriam Moya y también al detective privado de la familia de Lucía Vivar. Como siempre, muchísimas gracias a todos por visionar este contenido. No olvidéis apoyarlo con un like y compartirlo en vuestras redes sociales para que más gente se entere de estos vídeos que estamos realizando. Como siempre, en comentarios podéis dejar vuestras apreciaciones y también si hay algunas indagaciones que queréis que haga al respecto de este caso, también de otros. Y nada más, gente, nos vemos en el próximo vídeo.